¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo podemos estar tranquilos teniendo a un mandante pelafustán como el que habita en Palacio Nacional? No podemos estar tranquilos, sencillamente tenemos que reaccionar ante este fenómeno que nos está ahorcando todos los días. Fíjense lo que dijo hoy, nada menos que no había asesinatos, no hubo homicidios el pasado lunes de esta semana. Él dijo que no había habido ningún muerto, ningún asesinato en ninguna parte del país. Caramba, solo en Baja California se registraron 22 y en total el pasado lunes hubo 130 homicidios. Y el señor que dice que lo sabe todo porque es el presidente, ni siquiera se dio cuenta. Como no se ha dado cuenta de que el presidente de la República no está siendo acotado en su libertad de expresión, está siendo limitado, porque para eso es un mandatario el que obedece, pero él se ha convertido en un mandante, el que ordena. El mandatario tiene que asumir que tiene límites constitucionales para sus actuaciones. Si no asume que tiene límites y que lo puede todo, entonces estamos ante una tiranía, ante un autoritarismo, lo que él dice que no existe en México. Es un gobierno fallido también. ¿Por qué? Porque la actitud de los narcotraficantes de dominar el territorio nacional y de ya no permitir que el Estado, el gobierno, tenga el monopolio de la violencia. Esto es interesante, este concepto. Monopolio de la violencia quiere decir que los gobiernos que no son fallidos pueden en un momento dado demostrar que nadie en el país puede imponerse a las fuerzas del orden. En México, por desgracia, el 87% de nuestro territorio ya está ocupado por las fuerzas de los criminales, por las fuerzas criminales y del narcotráfico, fundamentalmente del narcotráfico, el 87%. Y obviamente han demostrado tener un mayor poder de fuego que el gobierno de México, porque de no ser así, el gobierno de México ya se hubiera impuesto ante la presión constante de los de arriba, de los Estados Unidos, que ya están con unas ganas inmensas de meterse en nuestro territorio, sobajando a los mexicanos, a todos nosotros. Yo me he preguntado qué haríamos si el ejército mexicano interviene en México para atacar y acabar o pretender acabar o reducir al narcotráfico y de paso llevarse a Andrés Manuel López Obrador. Sería un acto contra la soberanía nacional, pero al mismo tiempo, ¿de qué bando nos pondríamos? ¿Del lado de Andrés Manuel y sus narcos? ¿O del lado del ejército que viene a limpiar su traspatio? No quiero estar en ese dilema, porque obviamente yo prefiero mantener al ejército estadounidense alejado de nuestro país. Pero qué terriblemente sería que tuvieran que darnos lecciones de seguridad los de arriba, los estadounidenses, los odiados vecinos del norte, que desgraciadamente maltratan y humillan a los mexicanos cada vez que pueden. No así cuando vienen a refugiarse en nuestras zonas de confort, en donde por supuesto no llegan los narcos, es ese 13% que todavía no ocupan territorialmente los narcotraficantes, porque también ellos disfrutan de esas zonas de recreo que se han instalado en algunos puntos claves del país. Y no quiero mencionarlo porque finalmente son muchas las regiones y pocos los observadores. He hablado de Mérida, por ejemplo, como una ciudad hotel para los narcos, y ha crecido en población
lamentablemente como consecuencia de que las familias de los narcos han pactado estar tranquilitos en Yucatán a la vera de un gobernador que los ha abrazado, Mauricio Vila, y que por fortuna se bajó a tiempo de la precampaña presidencial, de la pre-campaña presidencial del Frente Amplio Opositor, para no hacer el ridículo, porque seguramente sus coterráneos, los yucatecos, le hubieran echado en cara toda la podredumbre de su gobierno. Pero vamos más allá. El dilema que sostiene el señor AMLO López IV, como queramos llamarle, con la aspirante a la candidatura del Frente Amplio Opositor, Xóchitl Gálvez, que en un mes ha sido capaz de rebasar a todos los miembros de la oposición que se han postulado para el cargo de coordinador del Frente Amplio o coordinadora, han sido rebasados por ese terremoto, esa erupción del volcán Xóchitl, y que ha sido víctima de una serie de ataques felones, brutales, absolutamente injustos e ilegales por parte del titular del Ejecutivo, que se ha atrevido a meterse en las cuentas privadas de las empresas que prestan distintos servicios, algunos de ellos a los gobiernos federales. Digo a los porque han sido varios. Empresas que son legítimas y que pueden o no ser contratadas. No es el caso de los hijos, de los primos, primas y hermanos del señor López, que ellos han tenido la suerte de que su papá les ha asignado, a través de otros elementos que están a su servicio, diversas facilidades, como por ejemplo los contratos onerosos de la corrupta señora Felipa Obrador, que tiene contratos con Pemex por más de 900 millones de pesos. 900 millones de pesos. Xóchitl dice que ella ha contratado con este gobierno obras que no pasan de los 40 millones de pesos. Y dijo además que desafiaba al presidente a demostrar que lo que dice, es decir, que ha recibido 1.400 millones de pesos, fíjense qué diferencia, de 40, unos dicen 80, a 1.400 millones de pesos, la diferencia es brutal. Entonces le dice al presidente, demuéstramelo, porque el que acusa prueba, y más si se está en funciones públicas. Un funcionario público tiene la obligación de señalar los delitos que él conozca, o que ella conozca, para que así se persiga a los delincuentes y a los corruptos. Pero resulta que en este país se habla de corruptos, se habla de obras que están llenas de corruptos, que se habla de presidentes, expresidentes corruptos, pero a ninguno se le persigue, a ninguno se le forma proceso, se inicia el proceso debido para que sean enjuiciados por su corrupción. Nada más se les cita, se habla de ellos. Si Claudio X González es tan terrible, ¿dónde están las denuncias contra él, presidentito? ¿Dónde están las denuncias contra él? No tiene usted nada más que esa lengua viperina que ha usado usted desde que inició su carrera hacia la cumbre. Si usted habla de que una mujer que de niña vendía gelatinas, yo jugaba a vender limonadas. No lo digo porque pues no era una fuente de ingresos para que yo viviera. Jugábamos a vender limonadas allá en algún punto del Estado de México. Pero eso no marca a nadie. Al contrario, creció y creció política y empresarialmente Xóchitl Gálvez. En cambio, López Obrador también era el hijo rico de Tepetitán, allá en Macuspana, Tabasco. Ya lo visité yo el sitio. Visité las casas en donde incluso ocurrió el asesinato de su hermano José Ramón por parte del propio Andrés Manuel, que dice que fue un suicidio.
Ridículo. Bueno, pues el caso es que tendría que comprobar que lo que ha dicho es cierto, pero con documentos en la mano y con los avales necesarios. Y ya le dijo Xochitl que si eso ocurre, ella se retira de la candidatura presidencial, pero que si no es capaz de demostrar lo que dijo, entonces le exige que él se vaya de la presidencia y nos haría a todos los mexicanos un inmenso favor. No me van a callar. Y lo digo con el corazón en la mano, con cero cobardía.